Hola estimados, mi nombre es Juan Papich Condori y quiero compartir con ustedes este video para fortalecer su proceso de aprendizaje. El objetivo de este video es que ustedes se vayan dando cuenta que cada vez que se aplica un cambio en el ejercicio 12 va modificando el resultado del van, porque son escenarios diferentes. Pero antes de comenzar a trabajar en él, es importante considerar dos cosas. Primero, deben tener la planilla Excel del ejercicio base desarrollada, porque vamos a trabajar sobre esos resultados. Y segundo, que cada cambio que se aplique siempre se va a hacer sobre el anterior. Teniendo claro eso, podemos comenzar a trabajar. Ya estimados, vamos a comenzar con la aplicación de los cambios en el ejercicio número 12. Tal como lo dije recién, debemos tener la planilla del ejercicio desarrollada con el resultado del van igual a 757.777.899. Yo tengo ese ejercicio abierto acá. Vamos a verificar el resultado y efectivamente es el que mencioné recién. Lo primero que sugiero es que guardemos el archivo con otro nombre. Voy a poner guardar el archivo y le voy a agregar ahí ejercicio 12 con cambios y voy a poner guardar. Esto es para no perder el resultado anterior y vayamos trabajando sobre este. Vamos a ver cuál es el primer cambio. ¿Qué ocurriría con el van si el precio del producto para los 3 primeros años fuera 2.900 pesos? Se dan cuenta que ahora vamos a analizar otro escenario porque en primera instancia el precio era el mismo. Ahora me indican que los 3 primeros años el precio va a ser diferente. Al hacer esos cambios, el resultado al cual deberíamos llegar debería ser el siguiente: 193.783.806 pesos. Veamos cómo aplicar los cambios en la planilla Excel. Lo primero que tendría que hacer es modificar el precio en la hoja de información. Voy a la hoja de información, me voy al cuadro de los ingresos operacionales y donde dice precio tengo que modificarlo por lo que me indicaba el cambio, que en este caso para los 3 primeros años debería ser 2.900. Por defecto me va a cambiar para todos los años, porque yo dejé las fórmulas de esa manera. ¿Ya? Tendría que en el año 4 volver a escribir 5.900 porque del año 4 en adelante el precio se mantiene en 5.900. Solo los 3 primeros años bajaba a 2.900. Los resultados del ingreso operacional total se calculan automáticamente por fórmula. Y obviamente estos resultados se van inmediatamente al flujo. Por lo tanto, el resultado del van debería cambiar. En este caso no me da 193 millones porque me falta hacer algo más. Hay un detalle que es muy importante que trabajar acá en el flujo. Si ustedes se dan cuenta, la sumatoria del resultado ante impuestos del año 1 es negativa. Si es negativo, el resultado no se debe pagar impuesto, porque ese impuesto solamente se aplica a las utilidades. Por lo tanto, acá tendría que suprimir esta fórmula, borrarla, ¿ya? Para que el valor se repita. En la medida que yo obtengo una pérdida, esa pérdida la puedo acumular para el periodo siguiente. En esta fila de acá, en la fila 13, si ustedes se dan cuenta, ahí dice pérdidas acumuladas. Por lo tanto, tendría que poner un signo igual y conectarla con la pérdida del año anterior para que se repita en el año siguiente. Este resultado va a estar incluido en el resultado ante impuesto del año 2. Y si este sigue siendo negativo, nuevamente voy a tener que borrar el cálculo de impuestos. Este procedimiento lo puedo seguir repitiendo en la medida que el resultado sea negativo. Es decir, si el resultado es negativo, voy acumulando la pérdida para el año siguiente. ¿Ya? En el Excel yo podría copiar esta fórmula hacia la derecha, de esta manera. Pero tendría que tener cuidado en ir verificando año a año cuál es el resultado ante impuestos. Porque si es negativo, no paga impuesto, tengo que borrar. Veo el año siguiente, nuevamente es negativo, no pago impuesto, tengo que suprimir, ¿ya? Pero en el quinto año, el resultado, a pesar de que hay pérdida acumulada, el resultado es positivo. Por tanto, acá sí se debería pagar
impuestos y eso va a impactar en el resultado después de impuestos. Cuando se paga impuesto ya no puedo seguir acumulando los resultados, por lo tanto, valores que están acá los tendría que borrar. Vuelvo a repetir, en el caso de que en un año el resultado sea negativo, tengo derecho a acumular la pérdida para el año siguiente. Y eso es lo que hice en el año 2, en el año 3, porque el resultado era negativo, seguía acumulando, en el año 4 seguía acumulando, pero en el año 5 el resultado ya fue positivo, por lo tanto acá sí tengo que calcular el pago de impuestos y calcular el resultado después de impuestos. En los años 6, 7 y 8 también tengo que hacer ese mismo procedimiento. En el año 1 nunca se va a acumular pérdida, porque no hay resultado en el año 0. Pero del año 2 en adelante sí es posible que se pueda ir acumulando las pérdidas. Todo va a depender del resultado del año anterior. Veamos ahora cuánto nos da el BAN. Y el BAN efectivamente ahora nos da 193.783.806 pesos, tal como lo especificaba el planteamiento inicial. Con esto estaríamos listos con la aplicación del primer cambio. Graben para continuar con el segundo cambio. Este cambio se nota que es más completo. Veamos qué dice. ¿Qué ocurriría si la máquina que se compró al inicio solo se utilizara los 4 primeros años, vendiéndose en ese momento al 60% de su valor original? Vendiéndose en ese momento se refiere en el año 4. Para dar continuidad al proyecto, considere que al inicio del quinto año se compraría una nueva máquina a 45 millones de pesos, que tendría una vida útil de 10 años, permitiendo fabricar cada producto a un costo variable unitario de 2.700 pesos y además incurriendo en un costo de mantención trimestral de 120.000 pesos. ¿Ya? Esto significa que ahora el proyecto va a tener dos etapas. La primera etapa va a trabajar con la máquina que se compró al inicio, la máquina original, y a partir del año 4 en adelante se va a incorporar una nueva máquina, pero esta máquina va a reemplazar a la anterior. Por eso que hay que hacer un proceso de venta de la primera máquina y después la incorporación de la segunda máquina. Veamos cómo se hace esto en el Excel. ¿Ya? El resultado al cual deberíamos llegar tendría que ser el siguiente. Un BAN de 247.047.402 pesos. Grábense ese valor para que veamos cómo se aplican en el Excel estos cambios. Ya, acá tenemos que hacer varios cambios. Lo primero que sugiero hacer es modificar los datos de la máquina original. Vamos a información, activos fijos, acá está. Esa es la compra de la primera máquina. Se compra el año 1, mismo valor, no hay ningún problema, no hay ningún cambio. ¿Cuál es el cambio que tenemos que hacer acá? De partida, la depreciación. Recuerden que la depreciación de una máquina solo se debe hacer cuando la máquina se utiliza. Y acá el ejercicio me está indicando que esta primera máquina se va a utilizar solamente los 4 primeros años. Por lo tanto, a partir del quinto año, voy a borrar acá porque a partir del quinto año, esta máquina ya no va a estar porque se va a vender el año 4. Si se vende el año 4, no la puedo seguir depreciando. Por eso que borré estos datos que están acá. Al borrar esto, obviamente me va a impactar en la depreciación acumulada. De la misma forma, tengo que hacer los cambios tanto en el costo variable como en el costo fijo. ¿Ya? Me refiero a lo siguiente. Vamos a los costos variables. Este es el costo de producción que tiene la máquina 1, pero esta máquina se va a utilizar solamente los 4 primeros años. Entonces, tengo que borrar los costos para los años siguientes. De ahí voy a poner el costo de la máquina nueva. Así como apliqué este cambio, también lo tengo que hacer con los costos fijos. Mantención de la máquina 1. Solamente tendría que estar hasta el año 4. Voy a borrar. Entonces, se compró la máquina, se ocupó 4 años, costo variable para los 4 primeros años, costo fijo para los 4 primeros años, y acá se va a vender en el año 4. Por lo tanto, tendría que anotar los datos correspondientes a la venta de esa primera máquina. Me voy al cuadro de la venta de activos fijos,
donde dice máquina, le voy a poner máquina 1 para diferenciarla acá en los activos fijos. Voy a recuperar acá, voy a poner máquina 1, ¿ya? Entonces, la máquina 1 que se deprecia se va a vender al final del cuarto año. Por lo tanto, tendría que modificar este valor. Porque según lo que me indica los cambios, esta máquina se vendería al 60% de su valor original. 60%, ¿cuál es el valor original? El que está acá. El valor de adquisición, 36.840.000. Tendría que ser el 60% de ese valor. ¿Cómo hago el cálculo cómo hago la fórmula? Voy a poner redondear, abro el paréntesis, hago referencia al valor total y ese valor lo multiplico por 0,6, que es lo mismo o equivale al 60%. Ahí pongo punto y coma con cero decimal y cierro el paréntesis. Es decir, la máquina, el año 4, voy a cambiar acá, el año 4, la podría vender en 22.104.000, que sería el 60% del valor original, tal como lo dice el cambio en el ejercicio 2. Con esto estaríamos listos con la máquina 1, pero ahora tengo que incorporar la máquina 2. La máquina 2, lo primero que tengo que hacer es registrar la compra de la máquina 2. La máquina 2 se compra, me voy al cuadro de activo fijo acá. Voy a poner acá máquina 2. La máquina 2 se compra al inicio del quinto año, por lo tanto la voy a registrar acá en el cuadro de activo fijo en el año 5. ¿Cuál es el valor de la máquina? 45 millones de pesos. Voy a poner los puntos de 1000 o voy a copiar el formato de esta celda. 45 millones de pesos. La vida útil que tiene esta segunda máquina es de 10 años. Voy a poner los 10 años ahí. Y ya ingresé los datos de la compra de la segunda máquina en el año 5 por 45 millones. Tengo que verificar que el total también considere ese valor para que este valor esté registrado también en el flujo de caja. Una vez que ya tengo ingresada la compra de la máquina, me voy a los costos. Vamos a los costos. Costos variables. Esta máquina es más cara, es más moderna, pero tiene un costo de producción unitario más bajo, que asciende a 2.700 pesos. Como se empieza a utilizar a partir del año 5, ese valor de costo variable lo tengo que anotar en el año 5, 2.700. Y como dejé las fórmulas conectadas, las celdas conectadas, automáticamente se va a hacer el cálculo. Es decir, es lo que le comentaba en antes. En una primera etapa trabajo con la máquina 1 y en una segunda etapa trabajo con la máquina 2. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir acá con los costos de mantención de la máquina. Pero yo lo voy a registrar en otra fila, mantención máquina 2, para no tener problemas de identificar en qué momento cambian los costos. Y ese nuevo costo de mantención debería partir desde esta celda, es decir, del año 5. Costo de mantención trimestral, dice esta máquina, por 120.000 pesos. Como el año tiene 4 trimestres, tendría que multiplicar este valor por 4, de tal manera que me quede el resultado anual. Serían 480.000 pesos de mantención al año. Este valor se repetiría para el año 6, para el año 7 y para el año 8, porque esos años voy a ocupar la segunda máquina. Entonces, ya registré la compra de la segunda máquina, ya registré el cambio en los costos variables y ahora registré el cambio en los costos fijos asociados a la mantención de la máquina. ¿Qué me quedaría? Me faltaría hacer el cálculo de la depreciación correspondiente a la segunda máquina, porque la máquina nueva también se va a depreciar. Voy a agregarla acá, la voy a arrastrar acá porque está en el mismo orden de arriba. Y la depreciación del primer año de la máquina 2 no la puedo poner en el año 1 porque el año 1 no la tenía.
El año 1 para la segunda máquina sería el año 5 del proyecto, porque ahí se empieza a utilizar. Por lo tanto, acá tendría que hacer la fórmula de depreciación. Voy a poner redondear, redondear, abro el paréntesis. Recuerden que la fórmula es valor de adquisición, entonces voy a buscar el valor, los 45 millones de arriba, y lo divido por los años de vida útil, que en este caso sería los 10 años. Pongo punto y coma, cero decimal y cierro el paréntesis. Y veo que me da una depreciación anual de 4.500.000 pesos. Cuando agregue un valor siempre en la última fila, tengo que verificar que lo esté tomando la sumatoria. A veces no lo toma, así que hay que tener cuidado con eso. Siempre verificar que esté ocurriendo o que incluya el valor dentro de la sumatoria. Y el resto de los años hago la conexión porque se repite el mismo valor. Esto sería hasta el año 8. Así que voy a copiar la fórmula hacia el lado. Esta máquina también va a tener una depresión acumulada, que también puedo copiar la fórmula hacia abajo para que haga el cálculo de la depresión acumulada. Entonces, ya agregué el costo variable, el costo fijo, depreciación de activo fijo. Lo último que me faltaría completar sería la venta de la máquina nueva. Veamos cómo se registra. Igual la voy a agregar. Máquina 2. Pero acá tengo que tener cuidado porque voy a ir a buscar el valor de la máquina 2, que está acá arriba. Son los 45 millones. Enter para que me aparezca el dato abajo. La depreciación acumulada, como está debajo de la otra, esa sí la puedo arrastrar. Si ustedes se dan cuenta, los 18 millones que están allá los trajo automáticamente acá. Y tendría que hacer el cálculo del valor libro, que como esta es una fórmula de la resta, la puedo copiar hacia abajo. Hago la resta, 45 menos 18 me da 27. Automáticamente se hizo el cálculo también. Y lo último que me quedaría sería registrar el valor de venta. Pero en este caso no aparece esa información en el planteamiento del ejercicio, en el planteamiento del cambio del ejercicio. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Si no me indican a qué valor se va a vender el activo, asumo inmediatamente que se va a vender al valor libro. ¿Ya? En este caso serían los 27 millones. Cada vez que el ejercicio no indique a qué valor se van a vender los activos, ustedes asumen inmediatamente que va a ser al valor libro. Si da un valor distinto, lo calculan. Pero si no aparece, asumen que el activo se va a vender al valor libro, porque todos los activos se tienen que vender en el último año del proyecto. Entonces acá pongo que esta máquina se va a vender en el año 8 y acá tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los activos se venden en distintos años y por ahí en el video anterior yo advertí que si existían años distintos no podía hacer una sola sumatoria. Tenía que trabajar un subtotal para cada uno de los años que aparecen acá, porque uno de esos datos después los tengo que llevar en forma independiente al flujo. Así que vamos a tener que hacer esa separación acá. Yo sugiero que copiemos este bloque de celdas hacia abajo y vamos a hacer los cambios. Acá le voy a poner subtotal del año 4 y acá abajo voy a poner subtotal del año 8. ¿Ya? Acá mejor borro para no tener problema todo y empiezo a trabajar. Si voy a calcular el subtotal del año 4, tendría que incluir todos los activos que se vendieron en el año 4. Como en este caso hay un solo activo que se vendió el año 4, yo podría conectar la celda directamente con ese activo, porque va a ser el mismo. Como es uno solo, va a ser el mismo. Sin embargo, para calcular el subtotal del año 8, yo podría hacer la fórmula de la sumatoria. Es decir, suma igual, y ahí incluyo los tres activos que se vendieron el año 8 o que se van a vender el año 8, que serían estos que están acá. Cierro el paréntesis y pongo signo igual. Y esas como son fórmulas, las puedo copiar hacia la derecha. Recuerden que los años no se copian las fórmulas, sino que se repiten para identificar a qué
año corresponde cada uno de esos totales. Ahora debería trasladar estos datos al flujo en sus respectivos años. Por ejemplo, vamos a poner acá, este total corresponde a la venta de los activos que se realizó el año 4. Por lo tanto, me voy al flujo, mm, busco la fila que dice venta de activos, ¿ya? Venta en el año 4, venta en el año 4, y ahí pongo signo igual, y ahí conecto el valor que aparece acá, que es el valor venta del año 4, los 22.104.000. Enter y me aparece en el flujo de caja ese valor. Recuerden que si pongo una venta de activo, inmediatamente tengo que poner su valor libro con signo negativo. Me voy al cuadro de información. Año 4, valor libro son los 20.466.668. Enter y el valor se repite ahí. Y obviamente va a generar un impacto hacia abajo en el resultado. Y tengo que verificar que el último, fíjense que ahí está mal, esto tengo que cambiarlo porque estos son del ejercicio anterior. Tengo que verificar que la venta del año 8 sea la que corresponde aquí en el cuadro. Sería la sumatoria de los 27.570.000. Valor venta del año 8. Enter para que me aparezca acá en el flujo. Y si registro una venta, no se olviden de registrar su valor libro con signo negativo, también correspondiente al año 8, que sería en este caso los 27 millones. Pongo Enter y ahí ya estaría en condiciones de ver cuál es el resultado del BAN. Vamos a ver el resultado del BAN. Y efectivamente llegué a ese resultado. 247.047.402 pesos, tal como lo indicaba el planteamiento inicial. Este cambio fue mucho más largo que el primero, porque se trataba de dos máquinas. La primera que se trabajó durante los 4 primeros años y la segunda del año 5 en adelante. Por esa razón hay costos variables distintos, hay costos fijos distintos, hay que cambiar o modificar la depreciación, así como también el registro individual de la venta de activos del año 4 y del año 8. Si se quedaron atrasados, pueden retroceder el video o ir pausándolo para que puedan ir trabajando al mismo ritmo el ejercicio, de tal manera de que puedan llegar al mismo resultado. Ahora sugiero grabar para pasar al tercer cambio de este ejercicio. ¿Qué ocurriría si el proyecto para el inicio del tercer año tuviese contemplado comprar un vehículo a 18 millones de pesos, con una vida útil de 7 años, el cual para su operación necesitaría incurrir en costos operacionales de 150.000 pesos mensuales? Al final del proyecto, considere que este vehículo se podría vender a la mitad del precio que se compró. Si al aplicar estos cambios, el resultado al cual deberíamos llegar tendría que ser el siguiente: 232.975.437 pesos. Veamos cómo aplicar esos cambios en la planilla Excel. En este caso, se trata de la incorporación de un activo fijo nuevo. Por lo tanto, me voy a ir a la información, al cuadro de activo fijo, y voy a agregar acá abajo la compra de ese vehículo. ¿Ya? Entonces voy a poner vehículo. ¿Cuál es el valor del vehículo? 18 millones de pesos. ¿Qué año se va a incorporar el vehículo? El tercer año, al inicio del tercer año. Por lo tanto, voy a registrar ahí los 18 millones de pesos. 18 millones de pesos. Igual voy a copiar el formato de punto de 1000 con este botón. Y verifico que me lo incorpore en la sumatoria del total de ese año. Vehículo, y tendría que poner acá los años de vida útil, que el planteamiento indica que son 7 años. Ya. Se incluyó dentro de los activos fijos la compra del vehículo. El vehículo tiene asociado costos de operación. Seguramente están relacionados con el combustible y la mantención del vehículo.
Vamos a agregar acá dentro de los costos fijos esos costos operación del vehículo. Ya. ¿Lo puedo poner en el año 1? No, porque el vehículo no estaba en el año 1, tampoco en el año 2. El vehículo se empezó a utilizar el año 3. Por lo tanto, a partir del año 3, yo debería considerar esos costos de operación. En este caso, me indican que son 150.000 pesos, 150.000 pesos mensuales. Por esa razón, ese valor lo voy a multiplicar por 12. 12. Y lo tomo el total. Como el vehículo se va a utilizar a partir del año 3 hasta el último año, yo puedo conectar esta celda para que el valor se repita y después esta fórmula copiarla hacia la derecha, perdón, hay que tomarlo del borde. Esta fórmula copiarla a la derecha. Ahí está. Entonces, ya registré la compra del vehículo, los costos operacionales del vehículo. ¿Qué me quedaría? Ahora voy a registrar la depreciación del vehículo. Me voy al cuadro de depreciación y tengo que insertar una fila para agregar la depreciación del vehículo. Voy a arrastrar hacia abajo, me aparece el vehículo. ¿Qué año empiezo a utilizar el vehículo? A partir del año 3. Por lo tanto, acá tendría que hacer la fórmula anual de depreciación, que sería signo igual, el redondear. Voy a buscar el valor de compra del vehículo y lo divido por los años de vida útil. Pongo el punto y coma, 0 para que lo deje sin decimal y cierro el paréntesis. Y me da la depreciación 2.571.429 pesos. Como el vehículo lo voy a seguir ocupando hasta el último año del proyecto, conecto esta celda y esa fórmula que está ahí la copio hacia la derecha. De antes les dije que cada vez que se insertaba una fila acá abajo, había que revisar si la incluía en la sumatoria, porque ese error resulta ser usual, que no se incluya a la fila que se inserta. Entonces, tomo el dato acá y completo este resultado. Después copio esta fórmula hacia el lado para que en todos los años se incluya esa última fila que inserté. Me faltaría copiar acá la fórmula de la depresión acumulada para que obviamente incluya la depresión acumulada del vehículo. Verifico acá, mira, acá también tengo que incorporar la última fila. ¿Ya? Lo último que quedaría entonces es agregar la venta del activo, en este caso del vehículo, en el último año, porque todos los activos se tienen que vender en el último año. Nuevamente voy a insertar una fila acá, insertar, voy a arrastrar la celda para que me aparezca el nombre del vehículo, o nombre del activo, que en este caso es vehículo. Voy a buscar el valor de adquisición del vehículo, que estaría en el cuadro de activo fijo, acá los 18 millones, enter para que aparezca abajo. La depreciación acumulada la puedo arrastrar porque está con fórmula hacia abajo, 15 millones, allá también están los 15 millones. El valor libre es una fórmula que también la puedo copiar hacia abajo, que sería la diferencia o la resta de estos dos, 2.571.426. Y el valor de venta tendría que ingresarlo. En el planteamiento del ejercicio me dice que este vehículo se podría vender a la mitad del valor al cual se compró o valor de adquisición. Y esto lo podría hacer de la siguiente forma. Voy a poner un signo igual, redondear, redondear, abro el paréntesis, tomo el valor inicial, lo podría dividir por 2 o lo podría multiplicar por 0,5, 50%, porque se va a vender a la mitad. Luego pongo punto y coma, 0 para que no me dé con decimales, cierro el paréntesis y presiono el enter. Ya. Aquí tengo que registrar el valor de venta del vehículo, que sería en este caso el año 8.
Si hay un activo más que se vende el año 8, debería incluirse dentro del subtotal del año 8. Veamos, la fórmula no lo está incluyendo, así que tengo que modificar esa fórmula para que se incluya. Es decir, hasta la fila 87. Pongo el Enter, copio la fórmula hacia el lado y ahora voy a revisar que voy a verificar que la venta de activos del último año haya sido por 36 millones y el valor libro tenga un monto de 29 millones. Porque el primero sigue igual, no hay cambio. El segundo el que cambió, 36 millones la venta, 29 millones el valor libro. Vamos a ver. En el último año, 36 millones la venta y 29 millones el valor libro. El cambio fue automático. Así que ahora debería estar en condiciones de comparar el nuevo van con el planteamiento original. En este caso, 232.975.437 pesos. Es el resultado correcto. Estaríamos listos con esto. No se olviden de guardar para continuar con otro cambio adicional. 4. ¿Qué ocurriría con el caso anterior si el vehículo solo se tuviese contemplado utilizar 3 años, al final de los cuales se estimaría vender al 65% de su valor original? Estos cambios que se han ido aplicando van a servir para que ustedes puedan enfrentar el desarrollo de nuevos ejercicios. La idea es que ustedes conozcan cómo se deben registrar todas esas situaciones en el flujo. Esto no significa que en la prueba voy a ir trabajando cambio 1, cambio 2, cambio 3 o cambio 4, no. Va a ser un ejercicio completo que va a tener distintas situaciones y todas se van a tener que aplicar al mismo tiempo. En este caso, el resultado al cual deberíamos llegar tendría que ser el siguiente: 237.231.884 pesos. Vamos a ver qué cambios tendríamos que hacer en el flujo de caja. En este caso, el vehículo ya no se utilizaría hasta el último año, sino que solo por 3 años. Entonces, aquí está, el vehículo se utilizaría solo por 3 años. Año 3, año 4 y año 5. Por lo tanto, ya no habrían costos de operación para el año 6, 7 y 8, porque el vehículo al quinto año se tendría que vender. ¿Ya? Entonces ya tenemos el registro de los costos operacionales del vehículo solamente para los 3 años que se va a utilizar. Vamos a ver la depreciación ahora. Depreciación. Solamente se va a tener que depreciar el vehículo cuando se utilice año 3, año 4 y año 5. 6, 7 y 8 ya no voy a tener el vehículo porque se va a vender, entonces no hay depreciación esos años. Obviamente eso va a provocar que la depreciación acumulada disminuya a 7 millones y eso va a tener un impacto en el valor libro, porque ahora el valor libro va a ser mayor. Sin embargo, el valor de venta también va a cambiar. Voy a borrar acá y cambiar la fórmula porque según el planteamiento, ahora se vendería al 65% de su valor original. Vamos a ver acá entonces, signo igual, redondear, abro el paréntesis, valor de adquisición por 65%, tendría que ser 0,65. Pongo el punto y coma, el 0 para que lo deje sin decimal y cierro el paréntesis. Me daría como resultado 11.700.000 pesos. Es el valor al cual se vendería el vehículo. Y tendría que cambiar también el año de venta. ¿Qué año sería? Voy a trabajar 3 años solamente con ese vehículo. El año 1, 2, 3 sería el quinto año. El año de venta entonces sería el año 5. Enter. Y si ustedes se dan cuenta acá, ahora apareció un nuevo año. Está el año 4, el año 8 y el año 5. No importa el orden, lo importante es que acá vamos a tener que agregar otro subtotal, porque son años diferentes. El primero está bien porque corresponde a la venta del primer año. Enter. El segundo tomaba a todos, así que voy a tener que corregirlo. Voy a tener que subir esto que está acá, porque tiene que considerar solamente los activos que se venden en el año 8.
que serían solamente estos tres. No tengo que olvidar de copiar la fórmula hacia el lado. Y me faltaría agregar el subtotal del año 5, que yo sugiero que por lógica, insertémoslo acá entre los dos. Marco esta fila, pongo insertar, agrego subtotal del año 5, y acá, como es uno solo, el activo que se vende el año 5, igual lo puedo conectar en forma directa, solamente con ese valor. Y lo copio hacia el lado. Y aquí anoto que eso se va a vender el año 5. Entonces tengo la sumatoria de todo lo que se vendió el año 4, que sería un solo activo, la máquina 1. La sumatoria de todo lo que se vendió en el año 5, que también sería un solo activo, el vehículo en este caso, por eso se repiten los valores. Y la sumatoria de todo lo que se vendió el año 8, que en este caso serían estos tres activos. Lo último que me queda sería llevar por separado cada uno de estos valores. Tengo que verificar que el año 4 tenga estos valores, que ya está registrado, no ha cambiado. 22 millones valor venta y 20 millones valor libro. El año 4, año 4, acá está, 22 millones venta, 20 millones valor libro. Veamos el año 5 es nuevo, así que voy a tener que llevar este valor. El año 5, signo igual, traigo el valor de venta, en este caso del vehículo, que sería 11 millones 7, y registro con signo negativo el valor libro del vehículo, que en este caso fueron 10 millones 285 mil. Y en el último año, la situación cambió, pero la fórmula ya estaba lista. Hay que verificar que sea el mismo resultado que está en el cuadro. 27.500 y 27.00. A ver. 27.500 y 27.00. Ya, estamos ok. Están bien los valores. Vuelvo al flujo, ya hice los cambios, incorporé la venta del vehículo en el quinto año y ahora estaría en condiciones de comparar el resultado que me dio en el BAN. En este caso, 237.231.884 pesos. Graben y pasamos al último cambio del ejercicio número 12. El último cambio tiene relación con lo siguiente. 5. ¿Qué ocurriría si el arriendo del local y los sueldos se reajustaran cada 3 años en un 10 y un 5% respectivamente? Esto es normal en la práctica. Los arriendos suben cada cierto tiempo, al igual que los sueldos se deberían reajustar. El resultado al cual deberíamos llegar tendría que ser el siguiente: 231.171.410 pesos. Veamos cómo aplicar estos cambios en el Excel. El arriendo del local y los sueldos corresponden a costos fijos, por lo tanto me voy a ir al cuadro de costos fijos de acá y los voy a identificar. Acá está, arriendo de local y planilla de sueldo. El planteamiento indica que estos deberían ir reajustándose cada 3 años. Por ejemplo, el local. Ese resultado se calculaba multiplicando los 432.100 pesos mensuales por 12, porque obviamente este dato es anual. Entonces, el arriendo para el año 1, 2 y 3 se debería mantener en 5.185.200 pesos. Pero a partir del cuarto año, este valor se debería incrementar en un 10%. Digo, a partir del cuarto año porque el planteamiento me indica cada 3 años. Por lo tanto, esos 3 años debería permanecer fijo el valor de arriendo y en el año siguiente cambiar. ¿Cómo lo podría hacer? De la siguiente manera. Voy a poner acá, redondear. Voy a poner el valor del año anterior y en este caso lo voy a multiplicar por 1,1. ¿Por qué 1,1? Porque el 1,1 es el factor que considera el valor original más el porcentaje del 10%. Lo saca automáticamente. Es como el factor del IVA cuando uno lo multiplica por 1,19.
En este caso, como es 10%, lo multiplico por 1,1 y me entrega el resultado directo. Pongo punto y coma, 0 para terminar la fórmula y cierro el paréntesis. Y eso significa que a partir del año 4 el valor de arriendo del local sube en un 10%, de 5.185.200 pasaría a 5.703.220. Este valor sería válido para el año 4, el año 5 y el año 6. O sea, es decir, sería válido por 3 años más, porque dice cada 3 años va cambiando. El cambio siguiente tendría que registrarse en el año 7. Y la fórmula sería la misma. Tendría que poner redondear, abro el paréntesis, pero ahora tendría que aplicarlo sobre el valor del año anterior, en este caso del año 6, por 1,1 punto y coma 0 y cierro el paréntesis. Y me da que para los últimos años el valor del arriendo sería 6.274.092. No importa que no complete los 3 años, lo importante es que se respete que cada 3 años el valor del arriendo va a ir cambiando. Acá se mantiene, los 3 años también se mantiene, aumenta obviamente con respecto al anterior y los últimos 2 también sube con respecto al anterior. Este mismo procedimiento lo tengo que trabajar con la planilla de sueldo, pero considerando un porcentaje distinto, porque el planteamiento me indica que los sueldos se irían reajustando en un 5%. ¿Cómo sería la fórmula ahí? De la siguiente manera. Vamos a poner acá. Redondear, abro el paréntesis, tomo el valor del sueldo del año anterior y lo multiplico por 1, y acá hay que tener cuidado porque el porcentaje de 5% tendría que ser 1,05 para que no incluya el 5%. No 1,5 porque si lo hago de esa forma me estaría aumentando en un 50%. Ese también es un error habitual, tengan cuidado. Si es 5% tendría que ser por 1,05. Punto y coma, 0 decimal y cierro el paréntesis. Ese dato o el sueldo se mantendría por 3 años y en el año 7 tendría que volver a reajustarlo con el redondear, valor del año anterior multiplicado por 1,05. Punto y coma 0, cierra paréntesis, y ahí los últimos 2 años serían por 43.150.968. Ahí hago el cambio, verifico que esté considerado en el total, así es, no hay ningún cambio más que hacer. Tendría que ahora revisar el resultado del BAN. Y tal como lo indicaba el planteamiento, el resultado al que llegamos fue 231.171.410 pesos. Con esto estaríamos listos con la aplicación de los 5 cambios. Graben y ya estarían en condiciones de hacer ejercicio mucho más completo, porque ya vieron distintas situaciones reales que se ven en los proyectos y que ya sabrían cómo incluirlo dentro del flujo de caja. Espero que ustedes hayan obtenido los mismos resultados. Si no fue así, recuerde que pueden retroceder el video o ir poniendo pausas, principalmente para revisar cómo se realizaron los cálculos o ir trabajando en paralelo. Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete al canal para seguir publicando más videos.